Mi ex me dejó sin nada. Pero la vida le cobró todo. La primera vez que entendí que mi matrimonio nunca había sido tan mío como yo creía, estaba sentada frente a un abogado con una carpeta llena de documentos. Marcela, necesito que entiendas algo, me dijo. Legalmente, la situación es bastante complicada. Yo no entendía que podía ser tan complicado. Había estado casada con Fernando durante 15 años. 15 años viviendo bajo el mismo techo, pagando gastos juntos, criando a mi hijo y construyendo una vida que yo consideraba nuestra. Hasta ese momento, jamás había pensado que podía terminar descubriendo que, en los papeles, prácticamente no existía. Pero para entender cómo llegué hasta ahí tengo que volver al principio. Conocí a Fernando cuando yo ya tenía a Sebastián. Yo había sido madre muy joven y sabía perfectamente que cualquier hombre que entrara en mi vida tendría que aceptar que mi hijo venía conmigo. Fernando lo hizo. Desde el principio fue claro conmigo respecto a algo importante. Yo no puedo tener hijos, me dijo. Si para ti eso es un problema, prefiero que lo sepas ahora. No lo fue. Yo ya tenía a Sebastián y no estaba buscando empezar otra familia a cualquier precio. Lo que quería era estabilidad. Fernando parecía ofrecerme exactamente eso. Cuando nos casamos por la iglesia, él ya tenía una casa. Era una casa grande, cómoda, completamente amueblada. No teníamos que empezar pagando un arriendo ni buscando dónde vivir. Simplemente nos mudamos allí. Sebastián también. Fernando nunca hizo diferencias con él. Lo llevaba al colegio, se preocupaba por sus notas, le compraba ropa y, cuando hacía falta, pagaba sus gastos sin hacer comentarios. Yo veía todo eso y pensaba que había tenido suerte. Durante años, esa fue mi percepción de nuestro matrimonio. Fernando trabajaba, administraba el dinero y se encargaba de buena parte de los asuntos económicos. Yo confiaba en él. Nunca fui de revisar cuentas bancarias. Nunca preguntaba por escrituras. Nunca le pedía que me enseñara contratos. No porque no me importara nuestra vida, sino porque jamás imaginé que tuviera que protegerme de la persona con la que había decidido compartirla. Además, Fernando repetía cosas que reforzaban esa confianza. Esta casa es de los dos. Lo que tengo es para ustedes. Aquí estamos construyendo nuestra familia. Y yo le creía. Cuando se compró un carro nuevo varios años después, llegó a casa con las llaves del vehículo. Y el mío anterior te lo quedas tú. Me quedé mirándolo. ¿Y en serio? Claro. ¿Para qué necesitas otro? Era un modelo anterior, pero estaba en buen estado. Para mí era algo enorme. Hasta entonces nunca había tenido un carro propio. Recuerdo haber sentido una felicidad muy sencilla ese día. Tomé las llaves y lo abracé. Ni siquiera pregunté a nombre de quien estaba registrado. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi esposo. Era nuestra casa. Era nuestra vida. Oh, eso pensaba. Los años fueron pasando. Sebastián creció y Fernando continuó ocupando el lugar de padre que había asumido desde el principio. Yo me dediqué principalmente a la casa y a mi familia. Había trabajado como auxiliar de enfermería, pero con el tiempo fui dejando el empleo. No sentía que estuviera sacrificando mi vida. Sentía que estaba cumpliendo con la mía. Hasta que Fernando empezó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Llegaba más tarde. Contestaba mensajes apartándose de mí. Empezó a cuidar demasiado su teléfono. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que estaba cansado. Yo quería creerle. Después dejó de intentar disimular. Una noche llegó mucho más tarde de lo habitual. Lo esperé sentada en la sala. Cuando entró, ni siquiera me preguntó por qué estaba despierta. Dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie frente a mí. Tenemos que hablar. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué pasa? Fernando tardó unos segundos en responder. Estoy con otra persona. Así de simple. 15 años de matrimonio reducidos a una frase. Había otra mujer. Se llamaba Juliana. Yo no grité. No rompí nada. Ni siquiera lloré delante de él. Solo le pregunté. ¿Desde cuándo? Fernando bajó la mirada. Y en ese momento entendí que la respuesta iba a doler mucho más que la pregunta. Lo que todavía no sabía era que la infidelidad sería solamente el comienzo. Porque cuando llegaron los papeles del divorcio, descubrí que había algo mucho peor escondido detrás de todos esos años de confianza. Algo que iba a dejarme sin casa, sin carro y prácticamente sin nada. Los días después de que Fernando me confesó que estaba con Juliana fueron una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. No sabía qué hacer con mi vida. Durante 15 años había tenido una rutina muy definida. Me levantaba, atendía la casa, estaba pendiente de Sebastián y de Fernando. De repente, todo eso había desaparecido. Fernando no tardó en irse. Yo me quedé en la casa, pero ya no sentía que fuera mi hogar. Cada habitación tenía algún recuerdo de nuestro matrimonio.
La mesa donde habíamos cenado tantas veces. El sofá donde veíamos televisión. La cocina donde preparaba la comida. Hasta las paredes parecían recordarme que había pasado media vida allí. Mientras yo intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo, comenzaron las conversaciones sobre el divorcio. Ahí fue cuando decidí buscar asesoría legal. Yo estaba convencida de que, después de 15 años de matrimonio, al menos tendría derecho a una parte de lo que habíamos construido. La casa. El carro. La empresa. Los ahorros. Todo aquello que durante años Fernando había llamado nuestro. Llegué a la primera reunión con una carpeta donde llevaba algunos documentos que había encontrado en casa. El abogado los revisó en silencio. Después me hizo una pregunta que todavía recuerdo. ¿Usted sabe a nombre de quién está la casa? De Fernando, respondí. Me miró. ¿Estás segura? Sí. Él siempre me dijo que era de los dos. El abogado siguió revisando los documentos. Pasaron unos segundos. Entonces negó con la cabeza. Marcela, esta propiedad aparece registrada a nombre de Mercedes. Me quedé callada. ¿Y Mercedes? De la mamá de Fernando. Pensé que podía tratarse de un error. Pero esa es la casa donde vivimos. Fernando la compró antes de casarnos. Eso puede ser, me respondió. Pero legalmente, lo importante es quien figura como propietaria. Sentí que algo no cuadraba. Le llevé más documentos. La empresa también aparecía a nombre de Mercedes. Las cuentas relacionadas con los negocios estaban estructuradas de una manera que dejaba a Fernando con muy poco patrimonio a su nombre. Entonces llegó el golpe que menos esperaba. ¿Y el carro que me dio? El abogado revisó la información. También está registrado a nombre de ella. Me quedé mirando la mesa. Durante unos segundos no pude hablar. Recordé el día en que Fernando me entregó las llaves. El mío anterior te lo quedas tú. Yo había pensado que me lo estaba regalando. Pero ni siquiera era suyo. Era de Mercedes. Lo que más me dolió no fue descubrir que legalmente no tenía el carro. Fue entender que Fernando había sabido todo eso mientras yo confiaba en él. Salí de aquella oficina completamente confundida. Cuando llegué a casa, lo enfrenté. ¿Por qué está todo a nombre de tu mamá? Fernando ni siquiera pareció sorprendido. Porque ella era la propietaria de varias cosas desde antes. ¿Y la casa? Y ya te lo expliqué. Yo la tenía antes de casarnos. Entonces, ¿por qué durante 15 años me dijiste que era nuestra? Se quedó callado. Porque vivíamos ahí, contestó finalmente. Aquella respuesta me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera una explicación. Porque no lo era. Era simplemente una forma de evitar responder. Las conversaciones siguientes fueron cada vez más tensas. Fernando insistía en que yo no tenía derecho sobre la casa porque él ya la tenía antes del matrimonio. Yo intentaba entender cómo podía ser que después de 15 años de compartir una vida, prácticamente todo siguiera fuera de mi alcance. Llegaron las conciliaciones. Los abogados. Los documentos. Las firmas. Y con cada reunión aparecía una nueva realidad que yo desconocía. Finalmente, tuve que aceptar que no podía quedarme en aquella casa. Me correspondía una pensión mínima y poco más. Una mañana hice una maleta. No tenía muchas cosas que llevar. Ropa. Algunos documentos. Fotos. Unos cuantos objetos personales. Sebastián me ayudó a cargar las bolsas. Antes de salir, miré la casa una última vez. Había vivido allí 15 años. Había criado a mi hijo allí. Había pensado que algún día envejecería entre esas paredes. Y ahora me iba con una maleta. No hubo una gran despedida. No hubo una última conversación sincera con Fernando. Simplemente cerré la puerta. Y por primera vez en muchos años no sabía dónde iba a vivir ni cómo iba a mantenerme. Tenía 40 años. No tenía un trabajo estable. No tenía una casa. Y tampoco tenía claro cómo iba a empezar de nuevo. Pero mientras lloraba aquella noche en la habitación de mi mamá, todavía no sabía que los siguientes 2 años iban a cambiar por completo mi vida. Los primeros meses fueron los más difíciles. Volver a vivir con mi mamá a los 40 años me hacía sentir que había retrocedido décadas. No tenía la casa que había compartido con Fernando. No tenía el carro. No tenía un trabajo estable. Y, sobre todo, tenía que acostumbrarme a una realidad que jamás había imaginado para mí. Sebastián intentaba ayudarme, pero yo no quería que cargara con mis problemas. Una mañana me levanté y tomé una decisión. Tenía que trabajar. No podía quedarme esperando a que alguien solucionara mi vida. Yo había estudiado para ser auxiliar de enfermería y, aunque llevaba años sin ejercer, todavía tenía mis conocimientos. El problema era conseguir una oportunidad después de tanto tiempo. Mandé hojas de vida.
Pregunté a conocidos. Fui personalmente a varios lugares. Durante semanas no pasó nada. Hasta que finalmente conseguí un trabajo cuidando a un hombre mayor en su casa. No era el trabajo que había imaginado para esa etapa de mi vida, pero acepté. Los turnos eran largos. Algunas noches prácticamente no dormía. Tenía que ayudar al señor a levantarse, darle sus medicamentos, preparar algunas cosas y estar pendiente de él durante horas. Al principio regresaba agotada. Me dolía la espalda. Me dolían las piernas. Había días en los que apenas tenía fuerzas para hablar. Pero seguí. Cada vez que recibía mi pago, separaba una parte. No era mucho. Pero era mío. Después de tantos años dependiendo económicamente de Fernando, tener mi propio dinero me producía una sensación extraña. Era pequeña, pero importante. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente cuánto tenía y de dónde había salido. Pasó casi un año. Luego otro. Y poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Sebastián también estaba haciendo su vida y yo entendí que no podía quedarme atrapada para siempre en lo que había ocurrido con Fernando. Empecé a ahorrar con un objetivo concreto. Quería una casa. No una casa enorme. No quería demostrarle nada a nadie. Solo quería tener un lugar que legalmente fuera mío. Un lugar donde nadie pudiera decirme que tenía que irme. Finalmente encontré un apartamento pequeño. Cuando vi el precio pensé que no me alcanzaría. Pero hice cuentas. Ajusté mis gastos. Busqué la manera de conseguir la financiación. Y me decidí. El día que firmé los documentos sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Miedo. Pero también tranquilidad. Esta vez sí había leído todo. Cada página. Cada condición. Cada cifra. Pregunté todo lo que no entendía. Cuando finalmente recibí las llaves, me quedé mirándolas durante unos segundos. No eran unas llaves regaladas por un esposo. No pertenecían a otra persona. No estaban bajo el nombre de la madre de alguien. Eran las llaves de mi apartamento. Todavía lo estoy pagando. Cada mes tengo que hacer un esfuerzo para cubrir la cuota. Pero nunca me ha molestado. Porque cada pago me recuerda que estoy construyendo algo que nadie puede quitarme simplemente porque yo confié demasiado. Con el tiempo, dejé de hablar de Fernando. No porque hubiera olvidado lo que hizo. Simplemente ya no quería que siguiera ocupando espacio en mi cabeza. Hasta que un día recibí una llamada. Era una persona conocida que todavía tenía contacto con algunos familiares de Fernando. Marcela, ¿ya te enteraste de lo que pasó? ¿Qué pasó? Hubo un silencio breve. Mercedes murió. Me quedé callada. No sabía qué responder. Mercedes había sido mi suegra durante 15 años. No éramos especialmente cercanas, pero tampoco habíamos tenido una relación conflictiva. Le di el pésame. Pensé que la conversación terminaría ahí. Pero entonces me dijeron algo más. Fernando está teniendo problemas con la herencia. Sentí curiosidad. ¿Qué problemas? La respuesta llegó unos segundos después. Resulta que prácticamente todo estaba a nombre de Mercedes. Me quedé inmóvil. Recordé inmediatamente aquella oficina. La casa. La empresa. El carro. Todo. Pregunté qué había sucedido. Me explicaron que, después de la muerte de Mercedes, los bienes entraron en el proceso de sucesión y fueron repartidos entre sus hijos conforme correspondía. Fernando había esperado quedarse con prácticamente todo. Después de tantos años manejando la casa, el negocio y los vehículos, estaba convencido de que aquello era suyo. Pero los documentos contaban otra historia. Sus hermanos también tenían derechos. Y Fernando no podía simplemente quedarse con propiedades que legalmente pertenecían a su madre. Según me contaron, intentó discutirlo. Argumentó que él había administrado muchas de esas cosas durante años. Que había trabajado para mantenerlas. Que prácticamente había construido parte de ese patrimonio. Pero había un problema. Los documentos no decían eso. Decían que Mercedes era la propietaria. Y esa vez Fernando estaba descubriendo, de la peor manera, lo mismo que yo había descubierto durante mi divorcio. La diferencia era que él no había sido engañado por alguien. Él había decidido confiar en los papeles cuando le convenían. Y ahora esos mismos papeles estaban jugando en su contra. Aún así, cuando terminé la llamada, no sentí alegría. Todavía no. Solo me quedé pensando en todo lo que había pasado. Hasta que unos días después me enteré de algo que cambió por completo la forma en que vi aquella historia. Fernando no solamente había perdido la casa. Había perdido prácticamente todo lo que durante años me había hecho creer que era suyo. Durante los días siguientes fui enterándome de más detalles. Después de la muerte de Mercedes, sus hijos tuvieron que hacer la sucesión. Fernando había pensado que sería un trámite sencillo. Después de todo, llevaba años administrando aquellas propiedades.
La casa donde había vivido conmigo. La empresa. Los vehículos. Parte de las cuentas y otros bienes. En su cabeza, todo eso prácticamente le pertenecía. Pero una cosa era lo que Fernando consideraba suyo y otra muy distinta lo que podía demostrar legalmente. Cuando revisaron la documentación, la realidad fue clara. Mercedes aparecía como propietaria. Así que sus bienes tenían que repartirse entre sus herederos. Fernando no estaba dispuesto a aceptarlo. Discutió con sus hermanos. Intentó demostrar que muchas de aquellas propiedades habían sido manejadas por él durante años. Incluso sostuvo que él había sido quien se había encargado de mantener buena parte del patrimonio. Pero administrar algo no significa ser su propietario. Y los documentos no estaban de su lado. La casa que durante tantos años había considerado suya terminó entrando en la sucesión. La empresa también. El carro que me había entregado años atrás tampoco era suyo. Todo aquello que yo había perdido durante el divorcio porque supuestamente pertenecía a su madre, ahora estaba siendo repartido precisamente por esa misma razón. Cuando escuché la historia completa, me quedé en silencio. No sentí satisfacción inmediatamente. De hecho, durante unos minutos pensé que aquello era demasiado extraño. Fernando había pasado años diciéndome que yo no tenía derecho a nada porque las propiedades pertenecían a Mercedes. Y ahora él estaba enfrentando exactamente la misma realidad. La única diferencia era que esta vez no podía convencer a nadie de que los papeles estaban equivocados. Una tarde, mientras estaba en mi apartamento, recibí otra llamada. Era alguien que conocía la situación. Fernando se quedó prácticamente sin nada. ¿Cómo así? La casa ya no es de él. El negocio tampoco. Y el carro tuvo que entregarlo. Me quedé mirando las llaves de mi propio apartamento. Las tenía sobre la mesa. Las mismas que había recibido después de firmar mi compra. Por primera vez entendí la diferencia. Yo había perdido una casa que creía mía. Pero después había construido otra. Fernando había pasado años protegiendo bienes que ni siquiera estaban legalmente a su nombre. Y cuando la persona que aparecía como propietaria murió, todo se deshizo. Me dijeron que estaba viviendo en un lugar mucho más pequeño y que había tenido que comenzar nuevamente. También me contaron que estaba molesto con sus hermanos. Según él, lo habían dejado sin nada. Yo no sabía qué pensar. Una parte de mí sentía pena. Habíamos compartido 15 años. Había conocido sus costumbres, sus problemas, sus inseguridades. Habíamos criado juntos a Sebastián. No podía borrar todo eso simplemente porque nuestro matrimonio había terminado mal. Pero también recordaba aquella conversación. Legalmente no tienes derecho a la casa. Yo la tenía antes de casarnos. El carro no es tuyo. Todo está a nombre de mi mamá. Él había utilizado esas palabras para explicarme por qué yo debía irme con una maleta. Ahora eran las mismas palabras las que estaban definiendo su situación. Esa noche pensé mucho en lo ocurrido. Y entonces apareció una emoción que me costó reconocer. Me alegré. No fue una alegría escandalosa. No me reí. No llamé a nadie para celebrarlo. Simplemente sentí alivio. Un alivio que me hizo sentir culpable. Porque la verdad es que no quería que Fernando sufriera. Lo que me producía satisfacción era otra cosa. Era sentir que, después de tantos años, la historia había dejado de estar completamente inclinada hacia su lado. Él había seguido adelante después del divorcio. Había comenzado una relación con Juliana. Había conservado durante un tiempo el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Mientras yo había tenido que trabajar turnos interminables, volver a casa de mi mamá y empezar desde cero. Yo había contado cada peso para poder comprar mi apartamento. Él había continuado viviendo rodeado de cosas que yo creía que eran suyas. Hasta que los papeles dijeron lo contrario. Y entonces pensé en algo todavía más importante. Yo no había ganado nada porque Fernando hubiera perdido. Mi verdadera victoria había ocurrido mucho antes. El día que firmé los documentos de mi apartamento. El día que entendí que nunca más volvería a confiar ciegamente en las palabras de otra persona cuando se tratara de mi futuro. Pero todavía faltaba una cosa. Una última conversación que no había tenido con Fernando. Y cuando finalmente ocurrió, entendí que quizás necesitaba escucharla para cerrar definitivamente aquella etapa de mi vida. La conversación con Fernando ocurrió unos días después. No fue planeada. Yo había salido del trabajo y estaba entrando al edificio cuando lo vi esperándome afuera. Por un momento pensé en seguir caminando. Después decidí escucharlo. Se veía diferente. No solamente por la ropa o porque ya no tenía el mismo carro. Era su expresión. Parecía cansado. Hola, Marcela. Hola. Hubo un silencio incómodo. Después de 15 años juntos, era extraño hablar como dos desconocidos. Quería verte, me dijo. ¿Y para qué? Fernando respiró profundamente. Me enteré de que compraste un apartamento.
Sí. Me alegra por ti. No respondí. Él bajó la mirada. Las cosas me salieron muy mal. Ya lo sé. Perdí la casa, la empresa, prácticamente todo. Me quedé en silencio. No necesitaba decirle que ya conocía la historia. Él continuó. Yo siempre pensé que esas cosas eran mías. Entonces lo miré. Ese fue exactamente el problema. Fernando levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Durante 15 años yo también pensé que eran nuestras. No respondió. Cuando nos divorciamos, continué, yo me fui con una maleta. Tú me dijiste que legalmente no tenía derecho a la casa porque estaba a nombre de tu mamá. Fernando asintió lentamente. Sí. Y ahora te pasó lo mismo. Su expresión cambió. No es lo mismo. ¿Por qué? No tuvo respuesta. Entonces le dije algo que durante mucho tiempo había querido decirle. Fernando, yo no me alegro de que estés sufriendo. Pero sí te voy a decir una cosa, cuando me fui de aquella casa, pensé que había perdido mi vida entera. Él permaneció callado. Después entendí que no había perdido mi vida. Había perdido una vida que yo creía que era mía. Fernando me miró durante unos segundos. Yo nunca quise hacerte daño. Esa frase me hizo sentir algo extraño. No rabia. Cansancio. Quizás no querías hacerlo, le respondí. Pero lo hiciste. No hubo discusión. Por primera vez desde nuestro divorcio, ninguno de los dos intentó justificar lo ocurrido. Fernando me contó que ahora estaba buscando trabajo y tratando de organizar nuevamente su vida. No le pregunté por Juliana. Tampoco quise saber si seguían juntos. Ya no era asunto mío. Antes de irse, miró hacia el edificio. ¿Estás bien? Miré las ventanas de mi apartamento. Sí. Y esta vez lo dije sin fingir. Estoy pagando ese apartamento todavía. Cada mes tengo que trabajar para cubrir la cuota. Sigo teniendo preocupaciones. Hay días difíciles. Pero cuando llego a casa y cierro la puerta, sé exactamente qué tengo. Es mío. Está a mi nombre. Y nadie puede venir a decirme que debo salir porque otra persona decidió que aquello nunca me perteneció. A veces pienso en aquella mujer que salió de la casa de Fernando con una maleta. Tenía 40 años y estaba convencida de que había cometido el peor error de su vida. Hoy la veo de otra manera. No fue ingenua por haber amado. Su error fue pensar que el amor reemplazaba la necesidad de conocer sus propios asuntos. Yo confié demasiado. No revisé documentos. No pregunté. Acepté palabras como si fueran garantías. Y aprendí la lección de la forma más difícil. Cuando me enteré de que Fernando se había quedado sin aquello que durante años creyó suyo, sentí alegría. Sí. No voy a mentir. Me alegré. Pero con el tiempo entendí que no era exactamente por su ruina. Era porque, después de haberlo perdido todo, yo había conseguido algo que él no podía quitarme. Mi propia vida. Mi apartamento. Mi trabajo. Mis decisiones. Y, sobre todo, la tranquilidad de saber que esta vez, cuando alguien me diga esto es nuestro, no voy a limitarme a creerle. Voy a mirar los documentos. Porque aprendí que confiar en alguien no significa dejar de cuidar de ti misma. Y aquella fue, al final, la única cosa buena que quedó de 15 años de matrimonio. No recuperé la casa. No recuperé el carro. No recuperé los años perdidos. Pero recuperé algo mucho más importante. La certeza de que puedo empezar de nuevo sin necesitar que nadie me dé permiso.